Eh, el viernes pasado abrí un nuevo Instagram, aparte de @biomecánica raya al piso Manuel Riveros, abrí uno que se denomina @biomovebm y un Face que se llama Biomecánica Manuel Riveros, separado entre cada palabra. Y la intención es que en este Instagram ustedes van a poder encontrar información pertinente de biomecánica y biomecánica totalmente aplicada al ejercicio físico y al deporte. Ya hoy es nuestra penúltima clase, entonces, en caso de que quieran encontrar información que los conduzca a biomecánica y quieran encontrar de pronto cursos y demás, ahí van a encontrar. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí para que me sigan y aprendan más si quieren o para que se enteren de cosas interesantes de biomecánica. Listo, entonces vamos a empezar a hacer el taller de análisis de huella plantar y específicamente en el deporte. La huella plantar nos sirve a nosotros desde varios referentes, porque en primer lugar, el pie es el órgano del cuerpo que nos permite conectarnos con la tierra, es decir, que nos permite hacer soporte de peso, acomodarnos a las superficies y a la vez nos permite la locomoción, es decir, el trasladarnos de un lugar a otro. El pie tiene 32 huesos. De esos 32 huesos que están relacionados unos con otros, se forman una gran cantidad de articulaciones. Entonces, ¿qué busco en este momento? Establecer relaciones biomecánicas entre la huella plantar y la postura corporal. O sea que un taller siguiente sería postura corporal. Eh, y aplicar dichos conceptos a un ejercicio investigativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo termine de explicarles lo de la huella plantar, me voy a adentrar en un proyecto de investigación que se hizo en la maestría con futbolistas de 12 a 14 años de Millonarios de Santa Fe y de otro equipo bogotano, y desanalizamos la huella plantar y miramos qué relación tenía esa huella plantar con el índice de masa corporal, que era la relación entre su peso y su talla, y adicionalmente con variables de la práctica deportiva como el uso de taloneras, de vendajes, el uso de calzado adecuado, el terreno de juego. Entonces, sobre eso vamos a mostrar cómo biomecánica se puede aplicar en el fútbol. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, esta parte de acá donde están los metatarsianos y las falanges se llama antepié. Esta parte donde están las cuñas o metatarso se llama medio pie, y esta parte de aquí atrás donde está el astrágalo y el calcáneo se llama retropié. Entonces, retropié, medio pie y antepié. Les decía que tenemos 32 huesos en el pie, ¿cierto? Y aquí arriba está el tobillo. Entonces está la tibia, el peroné y este astrágalo. Por eso esta articulación se denomina tibio-peronera astragalina. Por debajo está el astrágalo que se une con el calcáneo y se llama articulación subastragalina. Pero cuando uno el astrágalo con el calcáneo y este a la vez con el navicular y el cuboides, nos van a formar una articulación que se llama la articulación medio-tarsiana o de Chopard. Si sigo bajando con relación a estas tres cuñas y me acerco a los metatarsianos, se va a llamar tarso metatarsiana o articulación de Lisfranc. Y más adelante tendremos la articulación metatarsofalángica y las interfalángicas que nos van a llevar a la punta de los dedos. Todos van a actuar en común acuerdo para podernos desplazar nosotros, o sea, para la locomoción y para el soporte de peso. Entonces tenemos el antepié, el medio pie y el retropié. ¿Qué busco yo con este taller en ustedes? Uno, que sean capaces de identificar cuáles son las características o algunas de las características y particularidades del apoyo del pie en diferentes sujetos. En este caso particular, futbolistas.
que comprendan la aplicabilidad de este análisis biomecánico a la vida cotidiana en soluciones prácticas que posibiliten no solo un mejor rendimiento, sino una mejor calidad de vida. Entonces, el conocer qué tipo de huella plantar tenemos nos facilita a nosotros también cosas sencillas de la vida, como por ejemplo ir a comprar unos zapatos. Que adquieran la habilidad en el manejo de la técnica de valoración de la huella plantar a través del plantigrama. Por eso la tarea de ustedes es, a partir de lo que vamos a hacer, que hagan el análisis de huella plantar propio. Siguiente, establezcan relaciones biomecánicas entre la huella plantar y la postura. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Qué materiales requerimos? Entonces, en primer lugar, requerimos alcohol, requerimos papel fax tamaño oficio, requerimos algodón o gasa, o en su defecto un spray con alcohol. Requerimos un platón de tamaño mayor al de los pies en el que se va a analizar. Por favor, que no sea el de las empanadas, porque van a dejar eso con empanadas de champiñones. Cinta de enmascarar, una regla, lápiz o esfero, un micropuntas, calculadora y una planilla de registro. Como estamos en las dificultades de la cuarentena y el alcohol lo estamos utilizando en otras cosas y a ir a conseguir papel fax que me venden el rollo y no me venden la hojita, entonces lo podemos hacer con cartulina negra y talcos, o lo podemos hacer en una hoja blanca y se hace con témpera. Lo incómodo de esta segunda opción es después la bañada del pie para quitarnos la témpera. Eh, Les decía que algodón o gasa o el spray si usáramos el alcohol, entonces ahí queda a disposición de cada uno de ustedes la posibilidad de organizarlo. Ok, Sebastián, al final hacemos preguntas. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Alistar los materiales requeridos para la toma de huella plantar, o sea, todo tiene que estar ahí a la mano. Y explico esta parte. Si podemos utilizar el papel fax y el alcohol, entonces voy a suponer que este es el alcohol, me mojo los dos dedos, el índice y el pulgar, cojo mi hoja aquí en la esquina. Cuando yo toco la hoja aquí en la esquina con mis dedos untados de alcohol, un lado de la hoja va a quedar solamente húmedo y no me va a marcar huella digital. Mientras que el otro lado de la hoja me va a marcar la huella digital, va a quedar negrito. Esa parte negra es la que va a quedar mirando hacia arriba cuando yo coloque el papel en el piso. ¿Para qué? Para que me registre ahí la huella. Siempre que yo mojo con alcohol ese papel, él va a generar una sombra similar a la que está aquí entre el azul oscuro y el azul clarito. El análisis de la huella plantar lo voy a hacer es con la huella, no con la sombra por la evaporación del alcohol. Listo, mojé los dedos, luego coloco las dos hojas de papel en el piso y las fijo con cinta de enmascarar. Luego mojo o impregno levemente de alcohol la planta a los pies de la persona a la que voy a evaluar. Pilas. Si yo lo hago con el platón, entonces yo meto las manos, los pies en el platón, mojo con el alcohol que hay ahí, sacudo para que no me vaya a manchar el papel y luego sí coloco el pie sobre el papel. Ya voy a mostrar los videos. No puede quedar tan mojado porque si no lo que va a hacer es que se va a adherir al papel y se va a esparcir y no les va a permitir hacer una huella buena. Y tampoco puede quedar tan frágil de alcohol porque si no, no les va a marcar algunas zonas. La huella se debe tomar de manera bilateral. Después de que tome la huella, póngala a secar en la pared para que nadie se la vaya a pisar y se la vaya a dañar. Inicie el análisis de ese proceso. Entonces, fíjense que aquí lo que hicimos fue ubicar al chiquis en la silla, está descalzo, pídanle por favor a quien le van a hacer la huella plantar en ese momento, desde el día previo, que llegue con los pies limpiecitos, las uñas recortadas, no garfios, que al menos se quite el mugre que hay entre las uñas.
Y de esa manera ustedes van a estar tranquilos cuando vayan a hacer las huellas. Le colocamos el alcohol, se le coloca el alcohol, se colocan las hojas en el piso. En este caso, porque estábamos valorando 172 niños en un corto tiempo, entonces no la fijamos con la cinta de enmascarar, pero la idea es fijarla con la cinta de enmascarar para evitar que se vaya a deslizar la cinta, la hoja o el papel. En el caso de que no hayamos hecho la aplicación del alcohol de esa manera, sino que tengamos que utilizar el platón, entonces corremos la silla hacia atrás, colocamos el palatón con el alcohol, le mojamos los pies al niño, como les dije, metemos el pie al platón, nos humedecemos, sacudimos, quitan el platón y ustedes mismos corren la silla hacia adelante para que quede aquí, para que puedan hacer lo que van a ver. Miren cómo coloca el pie con cuidado, no es a la loca. Le da la mano y lo ayuda a levantar y lo deja durante un minuto ahí. Lo deja durante un minuto tomando la huella. El niño debe estar ahí quietico para que pueda impregnar el alcohol en la huella. Entonces lo repetimos. Listo, y lo dejamos ahí un minuto. Listo, ahí está en el minuto. Ponemos el video. Se le dan las manos, se le ayuda a sentar. En este caso, como el papel no estaba fijo, entonces cogemos el papel y él debe levantar así perpendicularmente el pie sin arrastrarlo. Vuelvo a colocarlo para que no se vaya a dañar la huella. Levanto el pie de bien derechito. En caso de que esté fija la hoja, entonces usted mismo le ayuda a levantar el pie. Cojo las hojas y las pego a la pared. Miren que acá se alcanza a ver un poquito la sombra del alcohol que se evaporó. Y se ve lo blanquito que sería la huella sobre la cual van a trabajar. Eso nos va a llevar a que al quedar impresa la huella nos dé tres tipos de pies. Uno cabo, es decir, que tiene un arco interno grande. Uno normal y uno plano. Tiene un arco interno muy reducido. Entonces nosotros tenemos un arco externo, un arco interno y tenemos un arco anterior. Ahora ya habiendo registrado la huella plantar en el papel o en la cartulina, vamos a empezar a hacer los pasos para el análisis de la huella plantar a través del protocolo de Hernández-Corvo. Entonces, vamos a proceder a realizar todo el proceso y a registrar en la planilla la información. Establezca el tipo de pie de acuerdo a la longitud de los dedos. Es decir, de acuerdo a la longitud de los dedos del pie, también podremos saber qué otro tipo de pie tenemos. Entonces, vamos primero con el Hernández Corvo para posteriormente establecer las relaciones entre la huella plantar y la postura. Acá tenemos el pie. ¿Cuál es el primer paso? Como ya sabemos que este es el antepié, este es el mediopié y este es el retropié, vamos a mirar en la cara interna del pie, en el antepié, el punto que más sobresale, el punto más prominente de esa huella plantar. Entonces, ahí lo señalamos. Y posteriormente en el retropié hacemos lo mismo. El punto más prominente de la huella plantar en el retropié. Ya los tengo señalados, entonces voy al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Trazo una línea que supere el pie en la parte anterior y que supere el pie en la parte posterior, uniendo el punto 1 con el 1'. Trazo la línea, esa es la línea 1, que coincidencialmente aquí está totalmente vertical y paralela a los bordes de la hoja. Sin embargo, no todos los pies son así, entonces nos tocará mirar que muchas veces esta línea va a quedar torcida, es decir, inclinada hacia afuera o inclinada hacia adentro.
Segundo paso, miro en la parte anterior del pie, o sea, de adelante, cuál es el dedo más largo o cuál es el punto más hacia adelante y ahí señalo ese punto y trazo una línea paralela al borde del papel, por eso el papel debe quedar bien cortado y atraviesa de esta manera, o sea que queda perpendicular a 1. Posteriormente hago lo mismo en la parte posterior del pie, en el talón. ¿Cuál es la parte más prominente? Y trazo una línea paralela a 2 y a el borde del papel. Entonces tengo 2 y 2'. Tercera parte. Cojo mi regla, mi escuadra, y mido el punto de intersección entre 1 y 2 sobre 1 y lo mido hasta donde estaba el punto 1 que yo señalé que era el más prominente en el antepié, en la cara interna. Entonces voy a hacerlo aquí en ejemplo con rayitas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rayitas. Eso se denomina medida fundamental. Esa medida fundamental la voy a trasladar. Entonces, si aquí tenía 8 rayitas, entonces cuento 8 rayitas hacia abajo y lo marco, cuento 8 rayitas hacia abajo y lo marco, cuento 8 rayitas hacia abajo y lo marco. El número de veces que corresponda al tamaño de mi pie. Puede darle 3, puede darle 5, de acuerdo al tamaño de su pie. En términos no de rayitas, entonces mido aquí con la regla 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros y así sucesivamente. Lo cual me va a decir que esta es la medida fundamental, esta es la medida fundamental 1, esta es la medida fundamental 2 y así sucesivamente hasta la longitud de su pie. Siguiente paso. Me voy al borde externo del pie, me voy al segundo cuadrante y miro dónde queda el... perdón, no. Como ya tengo las medidas fundamentales señaladas, entonces yo lo que voy a hacer es trazar una línea paralela a 2 que vaya pasando por ese punto. Y así sucesivamente hasta el número de medidas fundamentales que tenga y las enumero, en este caso 3, 4 y 5. Ya está eso. Entonces miro el borde externo del pie, señalo el punto más prominente, siguiente cuadrante el punto más prominente, siguiente cuadrante el punto más prominente y posteriormente trazo líneas verticales que me unan las dos paralelas del cuadrante donde está y que sean paralelas al borde de la hoja. Entonces, esto ya sería 6, 7, 8. Podría ser en otros números de acuerdo a la cantidad de líneas según su longitud de pie. Entonces, repito, ¿qué llevamos hasta ahí? Hemos tomado el borde más interno del antepié, el borde más interno del retropié, los unimos a través de una línea que se llama 1. Luego miramos la parte más prominente en la parte anterior del pie, que sería 2. La parte más prominente en la parte posterior del pie, que sería 2'. Medimos la distancia entre la intersección que hay entre 1 y 2 hasta el punto más prominente en el antepié. Y esa misma medida la volvemos a tomar de ahí para abajo hasta cruzar todo el pie. Trazamos las líneas paralelas en cada una de esas medidas y vamos enumerando para que nos quede 3, 4, 5 y los números que salgan. Y posteriormente nos vamos a los bordes externos donde están las prominencias y hacemos líneas verticales para continuar el trazado, en este caso 6, 7 y 8. ¿Qué va a suceder ahora? Entonces me voy a ir en la imagen del pie al punto que está más interno en el arco plantar interno y señalo ese punto. Posterior a que señalo ese punto, trazo una línea vertical uniendo las dos horizontales y que sea paralela a la línea que está en ese mismo cuadrante. Ya tengo esas medidas, ya tengo todos los trazos. Ahora cojo mi regla, me voy a la parte más ancha del pie que está en el antepié y mido la distancia entre 1 y la línea correspondiente, en este caso 6.
eso se denomina X, entonces voy a colocar aquí X, que es igual, supongamos que aquí mide 10 centímetros. Entonces, X igual 10 centímetros. Voy a la parte más angosta del pie y mido la distancia entre esta línea llamada 9, que es la del punto más interno, y esta llamada 7, que es la del punto más externo en ese cuadrante. Y supongamos que ahí mide 4 centímetros. Entonces, X igual a 10, Y igual a 4. Ya tengo esas medidas. ¿Qué debo hacer? Miren aquí, fíjense que aquí la línea 1 no está totalmente vertical, está oblicua. Por eso les decía que depende de los pies. Listo. Entonces, cojo X y dice, porcentaje de X es igual, abro paréntesis, a X que sería 10, menos Y que sería 4, cierro paréntesis, dividido X que sería 10 por 100. Señor Riobo, 10 menos 4. 6. Señor, 6. 6. Dividido 10 0,6, ¿no? por 100, 60. 60. Entonces, en esta tablita busco dónde está 60 y me dice que entre 60 y 74% tengo el pie cabo. Es decir, que aquí, después de hacer las operaciones que hizo Riobo en su cabeza, aquí coloco pie derecho cabo. Y hago el mismo procedimiento para el pie izquierdo. Y ahí ya he definido, de acuerdo a los ángulos, a los arcos plantares, qué tipo de pie tengo. Profe, una pregunta. No, todavía no, porfa. Esta zona, miren, esta zona es de gran soporte de peso. La punta de los dedos es de gran soporte de peso. Aquí me soporta peso. Ahí va mostrando las marcas de mis pies. ¿Listo? Ya lo clasifiqué. Ahora me dice clasifique el pie de acuerdo a la longitud de sus dedos. Entonces está el pie estándar, el pie griego, el pie egipcio y el pie en igualdad entre el primero y el segundo dedo. Primer dedo el gordito, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. No se angustien si no les queda algún dedo. Miren, aquí el quinto dedo no está, aquí solamente un poquito. ¿Por qué? Porque no todas las personas apoyan todos los dedos. Hay gente de disparada. Listo. Pregunta. ¿Quién es el dedo más largo aquí en este pie derecho? El al lado del gordo. El Como el segundo. segundo dedo. Entonces vamos a mirar que el segundo dedo es el más largo y yo vengo aquí, 2 mayor que 3. Efectivamente, el segundo dedo es mayor que el tercero. 3 es mayor que 1. No, porque el primer dedo es más largo que el tercero, entonces no es un pie estándar. Vamos a mirar, 2 mayor que 1, efectivamente. Y 1 mayor que 3, sí, efectivamente. Pero 3 es mayor que 4, sí. O sea que el pie derecho es un pie griego, que tiene un gran soporte aquí en la cara interna, tiene un gran soporte aquí en el segundo dedo y un poquito aquí en el primer dedo. Y por el lado externo hace un gran soporte. Listo. Me voy al siguiente pie. Yo veo que el dedo 1 y el dedo 2 son iguales, entonces, yo ya sé que 1 es igual a 2, pero 2 es mayor que 3 y 3 es mayor que 4. O sea que el pie derecho es griego y el pie izquierdo es igualdad. Igual puede suceder, puede tener un pie plano en uno y un pie cabo en otro, y no tienen que ser igualitos. ¿Listo? Y de esa manera yo registro los tipos de pies. Entonces tengo pies normales, ¿cierto? Aquí tengo diferentes tipos de pie plano, unos más marcados que otros. Miren este, totalmente plano. Y tengo pies cabos también de diferentes niveles. Ya he enumerado los tipos de pies. Por consiguiente, tendré pies supinados y pies pronados. Pies pronados son los planos,
pie supinado son los cabos. Y esto me debe llevar a que la línea entre la mitad del talón y el tendón de Aquiles siempre esté derechita, pero cuando yo tengo el pie pronado se me va hacia adentro, cuando tengo el pie supinado se me va hacia afuera. Por consiguiente, si tengo el pie supinado, necesito que tenga un reborde externo que me lleve hacia pronación, y si tengo pie pronado o plano, necesito un realce en la plantilla que me lleve hacia supinación. Por eso es necesario saber qué tipo de pie tengo para saber qué tipo de zapato debo utilizar. Y imagínense un niño con pie plano, con unos guayos, con un chasis muy rígido, pues entonces le va a agravar o le va a generar mayor molestia en su pie. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber qué tipo de huella plantar tengo, qué práctica deportiva realizo y qué tipo de zapato debería realmente utilizar para poder estar más tranquilo y no sufrir mayores daños en mis pies o de ahí para arriba en rodillas y cadera. Listo. Apenas ingresemos, daremos pie a las preguntas que tenían desde el principio, Sebastián.